Oiga. Sí, vos puedes cerrarte y decir, no, yo no quiero oír nada más de eso. A mí no me diga nada porque yo estoy bien así como estoy. Ajá, sí, exacto. Y entonces llevas el golpe al final. Sí, entonces, pero es muy, es cautivador, y también aquí vemos lado a lado el juicio de Dios, Sí. la restauración del planeta completamente, al final. y la la otra restauración cuestión del es, pueblo. Mari, que en estos eventos finales de la historia de la Tierra, en estos días en que nos ha tocado a nosotros vivir, el cuerno pequeño va a tomar una preeminencia grande y las cosas que hizo en el pasado las volverá a hacer. Entonces, Dios nos está hablando de eso en Apocalipsis para que su pueblo pueda estar al tanto. Ahora, hay un detalle interesante, Mari. El cuerno pequeño, el hombre de pecado, la Babilonia la Grande, la ramera, la bestia esa de Apocalipsis 13, todos son el mismo poder. Todos son el mismo poder. Y se dan las características de ellos y el mismo periodo de tiempo que van a estar en control y todo. Cuando vos le das hombre de pecado en la Biblia, cuando le das el cuerno pequeño, cuando le das Babilonia, no la Babilonia histórica, sino la Babilonia escatológica, profética de Apocalipsis, sí. Porque ya la antigua, bueno, está la zona, pero ya no está el imperio babilónico. Sí. Entonces, cuando veas cualquiera de esos nombres, sabes que está hablando acerca del mismo. Exacto. Y dice que al estudiar las escrituras, nosotros tenemos, ¿para qué estudiamos? Es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto para toda buena obra. Al conocer las verdades de las escrituras, llegamos a un momento en que tenemos que hacer alguna decisión. Sí, claro que o lo tomamos o lo dejamos, ¿verdad? Porque el mismo Señor dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas, porque que siempre la iniciativa de la salvación siempre viene de Dios. ¿Y qué es lo que nos retiene? Queriendo el Señor darnos la vida eterna, el perdón de los pecados, la felicidad. ¿Por qué le tenemos miedo de entregar la vida a Dios cuando Él la entregó por nosotros? Amén, sí. Si querés seguir leyendo. Sí, estamos ya casi finalizando el capítulo 7 y dice el 27, y el reino y el dominio y la majestad y los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. O sea que aquí ya se sabe cuál va a ser el lado ganador. El final, sí. Si vos querés estar del lado ganador, sí, y por supuesto, no defendas el error. Y por supuesto se sabe, y ya se está viendo, ¿verdad? Con este nuevo orden mundial que quiere ser establecido, y hemos visto ahí el poder romano, ¿verdad? Cómo ha puesto, y cómo toda la... Roma papal, sí, cómo ha puesto al mundo de rodillas prácticamente en las cosas que y hemos de ver más, porque y hemos de ver más, pero finalmente, a pesar de que venga esa persecución y que se va a poner muy, muy difícil el asunto para el pueblo de Dios, aún así vemos que el final es un final feliz para el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, cuyo reino es un reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí. Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Sí, ahora sí vamos a Apocalipsis 13 y vemos por lo menos un pedacito una más. pizquita, porque ya no sé si el tiempo si se nos corta el video es por el tiempo. Bueno, ahí, por lo un menos pedacito. Sí. Para que ahora vamos a poder entender un poquito más lo que... Sí. Estamos ahí en el versículo 3, dice, vi una de sus... Léete desde el principio. Bueno, vamos a empezar. Y me paré sobre el mar. Entonces ahí vemos a Daniel turbado y aquí vemos a Juan. Daniel viendo que salían de la madre las bestias. Ajá, y ahora aquí vemos a Juan en Patmos viendo esta escena tremenda. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esos pueblos convulsionados que de tenía, Europa. 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuántas cabezas tenía el león? El león. Solo una. Solo una, sí. ¿El oso? Una. ¿El leopardo? Una. No. ¿A 2? No, el leopardo tenía 4. Entonces ahí llevamos 6.
¿Y la bestia espantosa Ya me cuántas cabezas? quedé. 7. La bestia espantosa y terrible de Daniel tiene 10. una cabeza y 10 cuernos. Ay, ¿Qué quiere eso decir? me hizo el Que enredo. tenés 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos tenía el oso? No, el oso lo que tenía era ninguno, lo que El tenía león, costillas. ninguno. El leopardo, ninguno. ¿Cuántos cuernos tenía la bestia espantosa y terrible que representa el Imperio Romano y su división? 10. Entonces aquí ya vemos 7 cabezas Ya y se 10 puso el cuernos, arroz como con haciendo mango. como una mezcla de todo eso que habíamos visto. Seguí bien leyendo eso. Sí, entonces dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Que el leopardo representaba a Grecia. A Grecia, sí, Alejandro Magno. Y sus pies como de un oso y su boca, Medo-Persia. su boca como de un león, Babilonia. Babilonia. Sí, y el O sea que muchas de las enseñanzas de esos imperios, porque ya lo habíamos visto ahí mismo. como por ejemplo la infabilidad, viene de los medos y los persas. Porque por eso se dice hasta hoy, ni que fuera ley de Medo-Persia, porque no se podía hacer cambiada, porque según ellos siempre eran infalibles. ¿Verdad? Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Y ese dragón, que es el diablo, pero representa también al Imperio Romano. Al imperio romano pagano. En ese momento. Dándole la autoridad a esta bestia, que es un revoltijo de todas esas doctrinas y enseñanzas que hay en toda Babilonia, en Medo-Persia, Grecia y todo eso, y que resulta ser esta bestia de Babilonia, que es el mismo cuerno pequeño, que es el mismo Babilonia, que es, ¿verdad? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y por su herida mortal fue sanada. Y su herida mortal fue sanada. Entonces, ¿cuándo se da esa herida mortal? Al final de los 1260 años. Cuando Berthier... Cuando se toma preso al Papa y muere encarcelado. Exacto. Y no solo que murió encarcelado, sino que le quitaron la zona, ¿verdad?, a la iglesia y todo. No fue oficialmente de vuelta, sino hasta Benito Mussolini en 1920. Sí, porque el poder era increíble, o sea, aún era la las cristiandad tierras. conquistada. Los reyes cogían por precio, pagándole al papado sus territorios. Sus territorios, el territorio era enorme, eran era estados. La cristiandad, era Alemania, era Francia, era Europa, era todo lo que habían conquistado. Y curiosamente, cuando sucede esto, ninguno de esos estados defiende para nada el papado, porque ya estaban hasta aquí de que les dijeran cómo hacer todas las cosas. Además que en ¿verdad? esa época se estaba dando la Revolución Francesa, los acontecimientos que nos venía diciendo Apocalipsis 11. Exactamente. Entonces dice que, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en a partir pos de ese de la entonces bestia. la herida se ha ido sanando y ya vamos viendo cómo la gente, toda la tierra se va maravillando en pos de la bestia. Sí, incluso hubo 100 años después, se dio que se les restauró, bueno, la millonada, ¿verdad? Se les restauraron una suma enorme de dinero, también los estados y muchas otras cosas. Sí, es que digamos, la ciudad del Vaticano es un estado, tiene su estado. propio idioma, tiene su propia moneda, tiene su rey. Exacto, eso sí es muy interesante porque y ahí hay se embajadores ven más embajadores ahí en ese lugar. Se puede encontrar en un lugar tan pequeño que en cualquier otra parte del mundo. Porque también ahí es interesante esto de los embajadores, porque ahí mismo en Apocalipsis habla de que los mismos embajadores felicitarán y verán. Dice, adoraban al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Ve qué interesante, la gente, de verdad, digamos que ingenuamente, porque nosotros estuvimos ahí, ingenuamente adorando a la bestia. Pero dice que cuando están adorando a la bestia, están adorando a ¿quién? Al dragón. Al dragón, que es el diablo, que fue el que le dio la autoridad, ¿no? Sí, entonces dice, ¿y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Que es lo mismo periodo que decía Daniel, los 1260 años, los 3 años. Confirmando una vez más. Y abrió su boca en blasfemias contra digamos, Dios. uno de los títulos que tiene el Papa es Señor Dios el Papa. Señor Dios el Papa es uno de los títulos. Jesús dijo, no le digas a nadie Padre, porque Padre solo tenemos a Dios, pero entonces se le dice Papá. El Papa es el Papá. Y se le dice su santidad. Cuando la Biblia dice que bueno,
No hay ninguno, Solo hay uno, Dios. solo Dios. Sí. No, muchos de los títulos, incluso leyendo en algunos libros de la historia, dice que todos los nombres que se le atribuyen a Jesús A Dios pueden ser atribuidos al pueden Papa. ser atribuidos al Papa. Eso dicho por ellos, Sí, ¿verdad? por No por ellos nadie mismos, más. Sí, sí. exactamente. Para blasfemar su nombre, Ujú, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ujú. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Mira, los albigenses, los hugonotes, los valdenses, perseguidos como animales, muertos. A los valdenses en una ocasión persiguiendo hasta la cima de una montaña, se metieron en una cueva con sus hijos y todo, y hasta ahí los fueron a perseguir y prendieron fuego en la entrada y los ahogaron. En la matanza de San Bartolomé en Francia se mataron, no sé si fueron 70,000 personas en una noche, y siguió la matanza por meses. La sangre corría. Cuando la noticia llegó a la sede papal, el papa de ese entonces hizo una procesión celebrando la gran victoria contra los herejes. Se me para el pelo. Por decir nada. Y el asunto porque fueron 1260 que años de vamos a ver persecución. este mismo espíritu levantarse contra el pueblo de Dios. La Revolución Francesa tiene su origen aquí. Porque todo lo bueno, todos los nobles, todas las personas que eran cristianos de verdad, que seguían a Dios, fueron o matados o expulsados, o se fueron ellos a otros países, hasta que no quedó nada más que lo vil. Y los fuertes, los ricos, haciendo opresión a los pobres, y los pobres odiando a los ricos. No había que ser profeta para saber que iba a haber una revolución. Es tan interesante saber que Francia originalmente le dio el poder al Papa. Se lo quita en este momento y después se lo vuelve a dar. Se lo vuelve a dar. Entonces dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. Bueno, ya sabíamos ese periodo donde la mujer sería protegida por la tierra. Protegida, pero como decís vos, fueron miles de mártires. Millones. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, que iba a ser mundial. Y eso es lo que católico quiere decir. Sí. Universal. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Por ignorancia, digamos por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de la gente, por lo menos antes, eran protestantes. ¿Por qué? Porque fue el nuevo mundo, vinieron buscando los peregrinos libertad religiosa. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del Apocalipsis. Sí, pero luego llegaron allá y por herencia. Aquí nos conquistaron ¿quiénes? Sí, los españoles. Que vinieron a matar, a robar y a establecer la iglesia católica. Exacto. Entonces, ¿le vamos a dejar nosotros a las circunstancias la vida eterna? No, jamás. Vamos a hacer, mira, se dice que no se puede hablar de política, de fútbol y de religión. ¿Por qué? Porque la gente, cuando el sapricista o el alajuelense, o antiguamente que Costa Rica estaba más dividido entre calderonistas y liberacionistas, era como un odio. Y no podías hablar de eso porque ya eso generaba una contienda y una ira. Ahora, vos a cegarte a determinar por herencia tu salvación. Si nuestros antepasados hubiesen tenido la palabra de Dios que les era prohibida por el mismo poder, quizás hubieran tomado otra decisión. Ellos fueron responsables de la luz que tuvieron. Y si fueron fieles a esa luz, serán salvos. Exacto. Pero hoy nosotros tenemos más luz. Hoy la Biblia está en casi todas las casas. En muchas hay más de una. Lo que pasa es que la tienen como un amuleto abierta en el Salmo 91 o Salmo 23 en la sala y no la vuelven ni a ver. Exactamente.
Exactamente. Pero aquí está lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Sí, y mira qué interesante, vamos a poder terminar el versículo 10 y está genial porque en realidad hemos cubierto más de lo que... Y claro, esto es una pincelada, Sí, sí. ¿verdad? Es una pincelada, pero para el que está, para el oyente que quiere estudiar más, el material es abundante. Y el versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. O sea, no podemos ser sordos. Si el Espíritu está llamando, nosotros tenemos que escuchar. Para nuestro propio Para bien. nuestro propio bien. Y si tiene dudas en cuanto a esto que hemos hablado, investíguelo. Vean la Claro que historia, sí, busquen claro que sí, busquen claro que cualquier sí. cosa. Sí, es evidente. Si alguno lleva en cautividad, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En medio de toda esa persecución, Dios tenía a su pueblo. Esa iglesia verdadera que estaba en el desierto. Esos albigenses, esos hugonotes, esas personas, esos valdenses, en las montañas mismas de Italia, donde estaba la raíz misma de la sede papal. Exactamente. Sí, y hay que saber que la ley de Dios es importante. No somos salvos por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Pero si la ley no hubiera sido importante Mira, si para no fuera Dios, por la Biblia, nosotros no sabríamos que hubo Jesús, que hubo Virgen María, que hubo apóstoles. Si sabemos eso y lo creemos, porque la palabra de Dios lo enseña, ¿por qué no hemos de creer lo demás que dice? exactamente. Sí, casualmente de vuelta al Edén, el problema mayor de Eva fue no creer lo que Dios había dicho. ¿Verdad? Que el Creerle al diablo. Señor nos dé en realidad que abra nuestros ojos, porque cuando Dios llama a Pablo, y Pablo está contándole a Agripa el asunto de cómo se convirtió. Casi me haces cristiano. Casi me haces cristiano, pero él también le dice que Jesús le dijo que él había sido llamado para que los ojos se abrieran, porque es que es esa cautividad, esa oscuridad que no nos permite ver. Sí, porque nos aferramos por prejuicios. Nos aferramos, sí. Y A por algo orgullo, por orgullo, por prejuicio, por tradición, a algo que nos puede llevar a la muerte. Sí, exactamente. Y sin embargo, algunas veces no estamos tan prejuiciados de creer en asuntos como la evolución, como No, tranquilamente otro montón podemos de creer en la evolución, ideología de podemos, género, etcétera. ideología de género, todo eso que está en contra de lo que Dios manda, estamos listos para creerlo, Para no nos parece tan escucharlo, mal. vamos a tener una mente abierta, vamos a escuchar eso, pero Pero cuando démonos la viene ese oportunidad. asuntos de la palabra de Dios, entonces nos cerramos y no queremos verlo. Sí. Exacto, quiera Dios que ese no sea nuestro caso ni el suyo. ¿Te gustaría tener una oración, Manuel? Sí, claro. Querido Padre amor, te damos gracias porque no nos estás dejando en tinieblas. Sabemos que tú tienes tus hijos fieles en todas las iglesias, en todas las denominaciones y aún en muchos que hoy